Buenas tardes. Vamos a proseguir con nuestras sesiones de lexicón, hoy acompañados desde el otro lado del mundo por Joaquín Zuleta, que es profesor en la Universidad de los Andes, desde donde se conecta, y también está forma parte del Instituto de Literatura de dicha universidad, con muchísimas actividades que él lidera. Es un profesor muy activo, sobre todo en el ámbito del teatro, ¿no? Su investigación se centra en literatura chilena colonial del siglo XVI al siglo XVIII y especialmente en la región magallánica, ¿no? La zona, sobre todo el estrecho de Magallanes. Y entre sus publicaciones más recientes, pues hay que destacar Ediciones Críticas. Es un gran editor crítico de, además, obras magnas, ¿no? Casi epopeyas, como los sermones de Manuel de Aldaya y Aspé, del siglo XVIII, que la realizará en colaboración con Bernardo Urrejola Dabanzo, y Las cartas y relaciones del Estrecho de Magallanes, una edición anterior de Pedro Sarmiento de Gamboa, que es como un leitmotiv siempre en su trabajo. Tiene artículos muy importantes en la Colonia Latin American Reviews, en Hipogrifo, y además yo creo que es una figura muy pertinente para este lexicón porque él moviliza muchísimos términos, no solamente lo magallánico, pero también, por ejemplo, anaciclosis, ¿no? Que es una voz que en algún momento tendríamos que revisar. Zuleta, que él pone en funcionamiento con la historia índica de Pedro Sarmiento de Gamboa, y que en algún momento tendremos también que incorporar vamos, con tu magisterio, ¿no? Entonces ya te paso la palabra para que nos ilustres sobre ese término genealogía tan interesantísimo. Muchas gracias, Esperanza. Es para mí un privilegio estar en el Seminario de Interpretaciones Críticas Coloniales y que conecta con este proyecto del lexicón. Em, y además estar, bueno, y oír y ver, aunque sea por Zoom, a varios amigos. Advierto que esta investigación se encuentra todavía en una etapa preliminar, es decir, estoy reuniendo el corpus que me gustaría abordar en un futuro proyecto con el objetivo de escribir una monografía sobre el tema. Estoy seguro que esta instancia va a resultar muy útil para para avanzar en mi trabajo. Básicamente, tengo la idea de entender un sistema histórico que me parece operó con extraordinario éxito en los siglos XVI y XVII en las crónicas americanas. Me refiero, por supuesto, a la noción de genealogía, el que resultó muy útil a los cronistas coloniales para intentar comprender el pasado prehispánico. Veremos llegaremos, ¿no?, al caso concreto de las crónicas de mexicas y de incas. A su vez, este concepto permite acercarse a su versión gráfica o pictórica, ¿sí?, que también ha sido aprovechada por los cronistas y que tiene su propio desarrollo, particularmente en el siglo XVIII. Como veremos, se trata de una estructura, un sistema de organización del tiempo que, si bien podría parecer fijo e inflexible, tiene una enorme maleabilidad en manos de los historiadores de Indias y se presta a un sinfín de interpretaciones posibles. Voy a referirme a este concepto en la Edad Media europea, ¿sí?, luego en la Edad Media castellana, para luego proponer dos listas en las que se realiza, ¿no?, en la que se lleva a cabo esta estructura. Una lista de los mexicas, que está todavía incompleta, y otra de los incas, que me parece que está mucho más trabajada. Advierto además que cuando decimos genealogías reales indianas, ¿no?, la genealogía o las genealogías reales indianas, no podemos dejar de lado las dinastías que gobernaban el imperio hispánico, es decir, tanto los Austrias como los Borbones, o bien también dinastías anteriores, ¿no?, como los visigodos, porque van a ser un punto de referencia ineludible a la hora en que los cronistas indianos quieren proponer un orden del mundo, un orden del tiempo en este pasado remoto prehispánico tan difícil de desentrañar. Entonces, bueno, mi desafío a largo plazo, no hoy,
es entender cómo se entrelazan estas genealogías europeas, ¿sí?, con las crónicas americanas. Pero bueno, vamos por partes. La genealogía ocupa un lugar central en la organización del pensamiento histórico en las culturas premodernas. Lejos de constituir un simple registro de antepasados o una curiosidad erudita, la genealogía funciona como un principio de inteligibilidad que permite comprender la identidad de los individuos, la continuidad del tiempo y la legitimidad de las instituciones. En este sentido, antes que un instrumento auxiliar de la historiografía, la genealogía es una forma de estructurar la experiencia del pasado, una experiencia a la que, está de más decirlo, no podemos acceder directamente, sino a través de un relato, sea este oral, escrito o gráfico. Y por lo tanto, ese relato puede ser muy claro a través de la genealogía, quizá demasiado claro, si usamos el mecanismo genealógico, donde muchas veces se ha elegido una versión de la historia, ¿sí?, o una versión del linaje por sobre otras. Es decir, muchas veces la genealogía a la que vamos a acceder es producto de una disputa, de una polémica, que podría estar, de la cual podría haber ciertas huellas, y a veces no. A veces simplemente vamos a ver ese resultado. Según ha señalado Gabriel Spiegel, en las sociedades antiguas y medievales, el tiempo no se concibe como una secuencia abstracta de acontecimientos, sino como una sucesión de generaciones. La historia no se organiza primariamente en torno a fechas o procesos, sino en torno a filiaciones. Saber quién es alguien implica saber de quién desciende. Comprender un acontecimiento supone inscribirlo en una cadena de transmisión. De modo que la genealogía articula pasado, presente y futuro en una continuidad que no es meramente cronológica, sino también simbólica y normativa. En este sentido, la genealogía no describe la historia, la construye y, nunca mejor dicho, la encarna. Este rasgo se observa con particular claridad en la tradición bíblica, donde la genealogía constituye una de las formas fundamentales de narrar la historia, tal como ha destacado Hernando Momigliano. A diferencia de la historia clásica, centrada en los hechos, en las acciones de los individuos, la tradición judeocristiana introduce una concepción del pasado basada en la continuidad genealógica. Desde las listas de descendencia en el Génesis hasta las genealogías que abren los evangelios, el relato bíblico construye una continuidad que vincula el origen del mundo con la historia de la salvación. La secuencia de nombres no es un elemento secundario, sino el modo mismo en que el tiempo adquiere sentido. La historia se presenta como una cadena de filiaciones que garantiza la unidad del designio divino. Antes de la historia, como investigación crítica, las sociedades organizaron el pasado mediante genealogías, es decir, como estas cadenas de filiación más que como secuencias causales. La estructura genealógica bíblica será ampliamente aprovechada en la tradición europea y en la tradición castellana, ¿sí?, particularmente en la historiografía medieval y premoderna, pasando por Alonso X el Sabio y Anio de Viterbo, entre muchísimos otros. En el caso de las Indias, quizá el ejemplo más evidente es el de la miscelánea antártica de Miguel Cabello Balboa, donde el autor va a intentar conectar a los patriarcas bíblicos que fueron hacia Oriente, concretamente Ofir, va a intentar conectar estos patriarcas bíblicos con la dinastía incaica. Un fenómeno análogo, ¿sí?, estas crónicas se encuentra en la épica y en los cantares de gesta, donde la identidad de los personajes se define a través de su pertenencia a una estirpe. En textos como el Beowulf, ¿no?, o la canción de Roldán, el héroe no aparece como un individuo aislado, sino como un miembro de una línea
que le confiere prestigio, autoridad y significado. La genealogía opera aquí como un principio de reconocimiento. Sitúa al personaje en una tradición y otorga a sus acciones una dimensión que trasciende lo individual. En la historiografía medieval, finalmente, la genealogía se convierte en un instrumento para la organización del poder, si tomamos en cuenta los estudios de George Duby. El linaje constituye una de las estructuras fundamentales de la sociedad feudal. Las crónicas regias y los relatos históricos articulan la sucesión de los gobernantes mediante líneas de filiación que legitiman su autoridad y aseguran la continuidad del orden político. Gobernar no es simplemente ejercer el poder, sino pertenecer a una línea que lo justifica y lo transmite. La genealogía en este contexto no solo describe la realidad política, sino que, como decíamos, contribuye a constituirla. Por su parte, Mary Turner, quien estudia estos procedimientos en la Inglaterra medieval, demuestra que las genealogías sobreviven a múltiples formas. Es decir, se trata de una estructura sumamente maleable, que podemos adaptar a distintos formatos. La genealogía no es solamente un género, sino que es una estructura de pensamiento histórico que puede desarrollarse en varios géneros, tanto orales como escritos, en un romance, en una crónica, en el rollo genealógico de una familia, en una ejecutoria de nobleza, en el caso hispánico, etc. La genealogía no pertenece a un solo género, aparece, como digo, en un sinfín, crónicas nacionales, crónicas monásticas, genealogías familiares, ¿no? La estudiosa señala una relación entre la genealogía y la propiedad de la tierra en la Inglaterra medieval, cuestión que, por supuesto, nos va a dar a nosotros muchas sugerencias respecto del funcionamiento de este instrumento. Mary Turner dice, y la cito textualmente, dice: durante los siglos XI y XII, la genealogía creó un espacio para la legitimación de reivindicaciones familiares. En un momento en que la propiedad y el poder se volvieron hereditarios mediante la síntesis entre tierra e identidad familiar, lo que Howard Bloch denomina la biopolítica del linaje. A través de este nuevo énfasis en la ascendencia, la rígida estructura de la descendencia agnática, esto es la descendencia por vía patrilineal, se transforma en una forma de argumentación histórica capaz de conferir autoridad mediante una narrativa dinástica de orígenes nobles. Ser noble sería poder remitirse a una genealogía. Estamos frente a una historia, dice la estudiosa, como una serie de biografías vinculadas por el principio de sucesión hereditaria, donde los acontecimientos se relacionan entre sí por filiación. De este modo, el pasado se relaciona con el presente como el padre con el hijo, lo que permite concebir la historia como un movimiento continuo, un tiempo que fluye sin interrupción hacia un mar cósmico. Así, en esos términos lo expresa Mary Turner. Finalmente, dice la estudiosa, la genealogía es un constructo mental, una forma simbólica que gobierna la propia configuración y el significado del pasado. La genealogía puede fijarse en un formato que privilegie la dimensión gráfica, como el rollo genealógico, en el caso de Inglaterra. Este elemento resultará, como decía, ¿no?, muy sugerente en nuestro estudio. De modo que la genealogía no es un elemento accesorio de la escritura histórica premoderna, sino uno de sus principios organizadores fundamentales. A través de ella, las sociedades articulan la relación entre identidad, tiempo y autoridad, configurando una forma específica de comprender el mundo. Antes de la emergencia de las concepciones modernas de la historia, que ya van a partir en el siglo XVI, de hecho, estos nuevos conceptos históricos son contemporáneos, ¿no?, de las crónicas. Va a haber ahí un cruce. Pero antes de la emergencia de estas concepciones modernas de la historia, ¿sí?, centradas en procesos, estructuras o rupturas, la genealogía ofrece un modelo de continuidad que permite pensar el pasado como una herencia y el presente como una instancia de transmisión, ¿sí? Claro, estamos, como decía, ¿no?, frente a una forma premoderna de hacer historia. Esto va a estar presente en las crónicas de Indias, en muchos textos.
Si bien al mismo tiempo tenemos surgiendo, sobre todo en Italia, historiadores renacentistas, digamos, ¿no?, de última generación, gente que está a la vanguardia de los estudios históricos que ya van a reclamar otra forma de relación con el pasado. ¿Sí? Esto está sucediendo en el mismo momento en que se aplica el modelo genealógico en las Indias. Ya hay, ¿no?, estudiosos que van, digamos, a proponer otras formas, donde el documento, ¿sí?, va a tener un peso mucho mayor que la narración oral y un prestigio muchísimo mayor como fuente, ¿no? Estas ideas tendrán, por cierto, un correlato, las ideas, digamos, genealógicas, un correlato en España, particularmente las obras de Isidoro de Sevilla, del siglo VII, y Alfonso X el Sabio en el siglo XII. Voy a explicarlo brevemente, ¿no? Siglo XIII, perdón, ¿no? Alfonso X el Sabio. Seguramente el caso de uso genealógico más importante en la historia española se produce con la utilización de los reyes visigodos por parte de Isidoro de Sevilla en torno al año 624, en su famosa Historia Gotorum, considerada la primera historia nacional de España, donde además se propone una leyenda dorada patriótica, según afirma Jacques Lafay. De modo que estaríamos frente a dice Jacques Lafay, estaríamos frente a una simbiosis geopolítica oportuna u oportunista entre la dinastía y el área territorial, en beneficio de la Iglesia, al consagrarse una unión del trono y del altar, porque se vincula la confesión católica de la península con el poder político. De este modo, la expulsión de los bizantinos de la península ibérica forzaría el relato unificador de Isidoro de Sevilla en torno a la figura del rey visigodo Suintila. En la versión de Isidoro de Sevilla y de su hermano mayor Leandro, arzobispo de Sevilla, en la antigua Hispania romana, los reyes visigodos, convertidos al catolicismo a partir de Recaredo I, derrotaron a los suevos arrianos de Galicia e impusieron a toda la península su poder político y su confesión. De esta forma, el modelo dinástico está, digamos, en los mismos orígenes de la historia nacional de España. Si bien la dinastía gótica sería barrida por los árabes, la dinastía gótica, bueno, no, visigodos gobernantes serían barridos por los árabes en el siglo VIII, el mito visigodo estaba plantado y sería aprovechado más adelante para justificar la Reconquista en cuanto a restauración. Sin ir más lejos, el anónimo autor del libro de las generaciones, que es también de estas mismas fechas, pero tiene una serie de reformulaciones, afirmará que los visigodos están emparentados con los asturianos. Un descendiente del rey Recaredo será el irreductible rey Pelayo, dice Lafay, ¿no? Vencedor de los moros en la Sierra Cantábrica. Y en el poema de Fernán González se plantea que el líder Astur es un ascendiente de los reyes de León y los condes de Castilla. Como afirma Lafay, esta alquimia genealógica, carente de base documental fiable, permitió a la nueva dinastía Artur-leonesa castellana revertirse de incuestionable legitimidad en toda la península después de la conquista de Fernando III el Santo. Los elementos aquí nombrados serán aprovechados en el siglo XIII por Alfonso X el Sabio y su taller de historiadores en su general Historia, con un objetivo muy claro: erigirse como emperador de la cristiandad. Allí no dudará en trazar una línea que retrocede hasta el rey Júpiter, ¿no? Aquí hay una mirada ebemerista, ¿sí?, de la mitología, y traza una línea hasta el rey, así lo llaman, ¿no?, hasta el rey Júpiter, para mostrarse como heredero, Alfonso X, heredero de un saber y una autoridad que tiene hondas raíces mitológicas.
y la integración de distintos sistemas referenciales. Uno de ellos, la Biblia, según ha estudiado Fernando Gómez Redondo en la historia de la prosa medieval castellana. ¿Sí? Bien, disculpen esta introducción, quizás un tanto prolija, pero quiero llegar, por supuesto, a las crónicas de los mexicas y los incas. Algunas de estas ideas van a resultar sumamente sugerentes, ¿no? Las ideas que he ido diciendo, las notas que les he leído, van a resultar muy sugerentes en el espacio de las Indias, particularmente las crónicas coloniales de incas y mexicas, pues en la gran mayoría de los casos se echa a mano de la estructura genealógica. También nos sirve para dimensionar el peso histórico de esta estructura, es decir, lo asentada que se encontraba en el siglo XVI. Y si bien ya daba muestras de fatiga y los historiadores renacentistas de vanguardia estaban tomando nuevos rumbos a partir de un giro filológico, particularmente en Italia, la cronística oficial de los reinos, digamos, un giro filológico en la cronística oficial de los reinos europeos, ¿no? La estructura genealógica dará muestra de gran vitalidad en los virreinatos americanos. Quiero proponer aquí dos pilares fundamentales, digamos, para el caso indiano. El primero, genealogías como formas de organización histórica, ¿no? Maneras de ordenar el tiempo, particularmente útiles para entender tiempos remotos. Es una forma avalada por la tradición, aunque estuviera de salida. Aunque estuviera de salida en el siglo XVI en Europa, es una forma perfectamente avalada por la tradición historiográfica. Está en la Biblia, también en la General Historia, también en la poesía, en la épica clásica, con Virgilio, con Lucano, en las sagas medievales europeas, etc. Es una forma muy útil cuando no existen documentos escritos, ¿no? Traza un camino que va desde la exploración del linaje de una persona o una comunidad a la construcción histórica. O sea, da un paso hacia la construcción histórica a partir de una comunidad específica. Muchas veces, como se ha señalado, los linajes están vinculados a la posesión de tierra, de modo que una historia oficializa por la letra, oficializada por la letra, una historia oficializada por la letra, puede tener muchos beneficios para los informantes o las comunidades que se identifican con aquellas genealogías. ¿Sí? La segunda dimensión tiene que ver precisamente con el linaje, con la marca de origen, con el héroe fundador. El héroe fundador, que en muchos casos es un personaje muy relevante en las crónicas indianas, ¿no? Particularmente, y eso lo estudié con un poquito más de detenimiento, en el caso de las crónicas del Perú, ¿no? Donde se va a producir una verdadera lucha en torno a la figura de Manco Cápac, ¿sí? Donde Manco Cápac va a ser considerado por algunos, ¿no?, un modelo sumamente positivo, una especie de Moisés, ha dicho Carmen Bertrand para el Inca Garcilaso, o bien un personaje que podríamos asimilar, ¿no?, a Mahoma, o que tiene su modelo en Mahoma, si fuéramos a la historia índica de Sarmiento Gamboa, ¿no? Entonces el héroe fundador crea una marca de origen importante y algunos cronistas van a esforzarse por delinearlo en uno u otro sentido, ¿no? Porque al parecer no nos podemos deshacer de esa figura, de esa primera figura, ¿no? Esta marca de origen, cuando se quiere honrar la genealogía, por supuesto, debe ser alta, ¿sí? Y eso también estaba pasando en Europa, o había pasado ya en Europa, y todavía no se terminaba de eliminar, digamos, ¿no? Varios reinos europeos habían acudido a héroes fundadores con el fin de resaltar la nobleza de los habitantes del reino y, por supuesto, a las élites gobernantes. De modo que, como bien nos recuerda Richard Kagan, Gomer, nieto de Noé, fue reivindicado por Inglaterra. Askenaz,
hijo de Gomer, por los pueblos germanos de Europa. Eneas para Roma, Bruto, hijo de Eneas para Inglaterra, Franco, hijo de Héctor para Francia, Luso, hijo de Baco para Portugal. Y por cierto, Tubal, nieto de Noé para España. Según podemos leer en la historia, por ejemplo, de Annio de Viterbo, la que escribe para los Reyes Católicos. Y que va a ser una versión de la historia bastante difundida, que también va a estar en la historia índica. En términos renacentistas, podemos entender la genealogía como uno de los factores más importantes para establecer la fama del rey, la fama, el prestigio del rey y de las élites gobernantes. Y por otra parte, no podríamos dejar de mencionar que justo en este mismo momento, mediados del 16, surge en España el arquetipo del pícaro, con el Lazarillo de Tormes, hijo de un molinero acusado de robo y una lavandera que se manceba con un moro, ¿no? Y esto nos recuerda que la genealogía implica estatus o bien implica infamia, ¿sí? Y eventualmente también puede implicar, cuando hay infamia, casi siempre olvido, ¿no? Voy con un planteamiento inicial, ya entrando en los mexicas y los incas, ¿no? Con independencia de su origen étnico, es decir, si eran cronistas mexicanos, españoles, peruanos, ¿no? Los cronistas tomaron entre sus manos el desafío de escribir historia prehispánica, y acudieron a un modelo altamente funcional en la construcción histórica de un reino, pueblo o nación. Mediante la narración o historización de linajes propios o ajenos, sería posible acceder a la historia de ese pueblo. Me parece que el modelo no puede ser, sino, esta es una hipótesis, me parece que el modelo no puede ser sino fruto de un pacto entre los cronistas y las élites, representadas en este caso por los informantes, quienes estuvieron dispuestos a entregar tan valioso material a los historiadores. Los beneficios de este pacto avanzan en ambos sentidos. El cronista cuenta con un extraordinario mecanismo de ordenación temporal y acceso al pasado, y los indios logran consagrar su relato genealógico en un formato que supera, por cierto, el ámbito ritual, ya ha salido de ahí, pero también supera la relación oral de la genealogía para introducirse en la oficialidad de la letra escrita y su relación con la verdad. Como sabemos, en muchos casos las familias importantes de las comunidades de indios compiten entre sí por derechos territoriales, títulos y prebendas, litigios que se alargan hasta el siglo XVIII. Un ejemplo muy conocido es la rivalidad de José Gabriel Condorcanqui con otra familia de ascendencia incaica, ¿sí? Luchas que van a derivar entre muchos otros factores en la Gran Rebelión del Cusco de 1781. En definitiva, cuando un linaje logra entrar en una crónica, puede ser interpretado como el triunfo de una comunidad o una familia indígena que afirma su versión de los orígenes en el ámbito de las letras. Es decir, la historización del linaje sería la unción definitiva del relato familiar, con todas las consecuencias que aquello tiene para el presente de los informantes y sus descendientes. No dejo de considerar que en muchos casos los cronistas no acuden a informantes directos, sino a crónicas precedentes. Sin embargo, detrás de todas las versiones encontramos esta misteriosa figura de un traductor, de un informante, que casi nunca está exenta de intereses propios. Bueno, quiero ir a las crónicas mexicas, y para eso no sé si puedo compartir pantalla, me dice que está deshabilitado, Esperanza. Me gustaría Mm, compartir una imagen. Te lo habilito porque estoy yo de anfitrión. Dame un segundo. Gracias, Javier. Voy a mostrarles una imagen de unas tablas, ¿no? Las tablas de la conquista, que hay varias versiones en el Museo de América, y hay una versión en Buenos Aires, que en el Bellas Artes de Buenos Aires, que es muy bonita, ¿no? Son enconchados, ¿no? Y que, bueno, representan la historia de la conquista, ¿no es cierto? Y si alguien ha estado por ahí, seguramente se habrán fijado que en esa reunión entre Cortés,
ese primer encuentro, esa reunión de Cortés y Moctezuma, entran al Salón Real, ¿sí? Y hay unos retratos ahí en el Salón Real, ¿sí? A ver, un segundo, ya podría compartir, vamos a ver. A ver, voy a compartir mi pantalla y ahí me dicen ustedes si ven el PowerPoint, por favor. Aquí. Lo pueden ver, ¿no? Todavía no. Ahora perfecto. Bueno, Ahora. Si puedes por ponerlo ahí. completo para no estar viendo, Sí, ¿sabes? ahí Ahí lo puse abajo. completo en mi pantalla. Ah, ahora perfecto, ahora perfecto. ¿Sí? Bien, muy bien, ahí está. Sí, ahí está. Em, Son unas poquitas imágenes que quiero compartir con ustedes. Bueno, ahí tenemos un retrato, ¿no? El retrato de los reyes de España, desde Atanarico hasta nuestro monarca Carlos III, esto del siglo XVIII, ¿sí? Pero hay antecedentes de que sí se generaron, ¿no?, retratos de la dinastía visigoda, y que estaban colgados en el Alcázar, ¿no? Y en distintos medios. En el 18 los tenemos en este libro, ¿sí? Es decir, ahí ya se genera un correlato visual, de esto que estamos hablando, el correlato visual, el retrato, ¿sí? Por supuesto que también consagra esta versión histórica, ¿no? Pero bueno, les quiero mostrar esta tabla, ¿sí? La tabla de la conquista de Miguel González, pintadas, ¿sí?, en el cambio de siglo entre el 17 y el 18. A la izquierda pueden ver allí cuando Cortés es llevado al Palacio Real, y ahí están, ¿no?, los retratos de los gobernantes mexicas, ¿sí? En el Palacio Real de Moctezuma, ¿sí? Ahí vamos a tener, no es estrictamente una genealogía, ahora lo explico, ¿no? Eh, Partimos, pero sí es una sucesión real, ¿sí? Partimos por la excepción al modelo, si me lo permiten. En muchas crónicas se nos presenta una sucesión real, eso pasa en el caso mexicano, una sucesión real, que sin embargo no implica necesariamente genealogía, es decir, no estamos frente a una continuidad entre padres e hijos, y sin embargo esa continuidad institucional no deja de otorgar un inmenso valor al imperio mexica en cuanto a organización. De modo que la sucesión de reyes, que no la genealogía, se vuelve un signo de legitimidad del México antiguo, y así será enunciado, por ejemplo, por Carlos Sigüenza y Góngora en su Teatro de Virtudes Políticas. Allí se quiere instaurar un principio de colaboración y continuidad entre los reyes mexicas y el Marqués de la Laguna, el virrey entrante de México, ¿sí? Y los reyes que ven ustedes ahí, ¿no? Acá, Acamapich, ¿no? Huitzilihuitl, Chimalpopoca, el primer Moctezuma que está allí también, ¿no? Digamos, esa sucesión real va a ser, digamos, repetida, ¿sí?, replicada por la mayoría de las crónicas, con algunas variaciones, por supuesto, pero es la misma, la están viendo ustedes ahí, la que vamos a ver en crónicas mexicas. ¿En cuáles? Les doy una lista preliminar, digamos, ¿no?, imperfecta. La historia de los indios de la Nueva España, de Fray Toribio de Benavente, ¿no?, alias Motolinía. La historia general de las cosas de Nueva España, de Bernardino de Sahagún. La historia de las Indias de Nueva España y las islas de tierra firme, de Fray Diego Durán, que al parecer habría sido muy influyente en esta representación que estamos viendo. La historia natural y moral de las Indias, de José de Acosta. La crónica mexicana, de Hernando de Alvarado de Sosomo. La historia general de los hechos de los castellanos, de Antonio de Herrera. Monarquía indiana, evidentemente, de Fray Juan de Torquemada. Neptuno alegórico de Sor Juan Inés de la Cruz, y bueno, el Teatro de Virtudes Políticas del ya nombrado Carlos Sigüenza y Góngora. Sin embargo, como ustedes saben, tenemos un caso en la órbita mexica,
en la que sí se produce una relación genealógica en sentido estricto. Y me parece que cuando es en sentido estricto tiene todavía más fuerza. Aunque no con los mexicas, como veremos, ¿no? Aunque no con los mexicas, como veremos, sino en el compendio histórico de los reyes de Texcoco, de Fernando de Alba Ixtlilxóchitl. Allí el autor hará una apología de su tatarabuelo, Hernando Ixtlilxóchitl, quien peleara al lado de Hernán Cortés en contra de los mexicas en el sitio de Tenochtitlán. En la primera parte de esta crónica leemos una relación de los monarcas chimichecas y su vinculación con la dinastía texcocana a partir del rey Xolotl, tercer poblador de la primitiva Nueva España, de Mesoamérica, ¿no? Xolotl será el padre de la nación tolteca y el primer poblador del lago Texcoco. Con Xolotl comienza una poderosa dinastía que llega hasta Nezahualcóyotl, desemboca hasta el mismo Hernando Ixtlilxóchitl, tatarabuelo del autor de la relación. Como resulta previsible, el cronista Fernando de Alba Ixtlilxóchitl termina su relato con varias quejas respecto del escaso reconocimiento de las autoridades virreinales respecto de la ascendencia de su familia y los sabidos méritos de su tatarabuelo en la conquista de México y la colaboración en la evangelización de sus compatriotas, ¿no? En ese caso, linaje e historia formarían un solo tronco. Bien, esta imagen, quería leerles el cartel que aparece allí, ¿no? Visita el capitán Cortés al emperador Moctezuma en sus reales palacios, donde lo lleva por la mano y le ofrece sus asientos, sus asientos de oro, ¿no? Muéstrale a sus antepasados, ¿no? Aunque sabemos que estrictamente no es una genealogía, sí aquí se representan como antepasados, ¿no? Muéstrale a sus antepasados, porque de todas formas son antepasados, ¿sí? Aunque no exista una relación estricta de padre e hijo. Muéstrale a sus antepasados los emperadores que tenía retratados. ¿Sí? Y los soldados se admiran. Es notable esta reacción de los soldados, ¿no? Que ante el palacio, la grandeza, el oro, pero además frente a un relato genealógico, podemos decir, de los antepasados, se admiran frente a la grandeza del imperio mexica. ¿Sí? Voy ahora a las crónicas de los incas. Mi propuesta nos conduce a reflexionar en torno, bueno, de esta estructura fundamental que está presente en las crónicas de los incas y que va a estructurar muchas de estas obras. Podríamos pensar, ¿no?, que varias de ellas retroceden todavía más lejos, no solamente acuden al mundo medieval, sino que acuden al mundo clásico. Y un texto como La vida de los 12 Césares de Suetonio podría, de alguna forma, sentar, ¿no?, una estructura. Es decir, que me parece que hay varias tradiciones que podrían converger en estas crónicas. Sin embargo, no podemos descartar la posibilidad de que la propia concepción mítico-ritual de los incas haya contribuido a fijar esta característica central del género. Es decir, la misma forma que tienen los incas de narrar sus historias, ¿no?, de narrar la historia de sus antepasados, encontró una estructura en la obra de Suetonio. Entonces se produce una especie de ajuste, de ayornamiento entre dos tradiciones lejanas en el tiempo y en el espacio. Esta tensión está presente en las mismas obras. Por ejemplo, en la historia índica de Sarmiento se refiere Sarmiento a la memoria de los antepasados y los descendientes, que pasa de generación en generación. Sarmiento intenta convencernos, ¿no?, de que efectivamente ellos conocen y pueden recitar, como en una cátedra, pueden recitar, ¿no?, toda la historia de sus antepasados. La divergencia entre ambos sistemas historiográficos, el occidental y el incaico, fue señalado por María Rosborowski, fue señalada por ella, ¿no? Según la historiadora, frente a las incongruencias de la tradición oral de los incas, los cronistas decidieron imponer sus propios criterios historiográficos.
Esta cuestión ha sido estudiada con detención por José Antonio Mazzotti y Martín Bienhart. Mazzotti propone el término de crónicas heterogéneas para retratar la doble tradición presente en varias crónicas, pero especialmente en las más tempranas, aquellas en las que los escritores pudieron recoger de manera directa el testimonio de los informantes y que muchas veces interpretaron frente a ellos himnos rituales que conferían, no, que contenían las historias de sus antepasados. De ahí viene la idea de una suerte de hibridación escritural en el que estarían inmersos autores como Betanzos y el mismo Inca Garcilaso. Es por eso que José Antonio Mazzotti habló de una escritura coral, ¿no? Bien, este rasgo, por cierto, ¿sí?, de la estructura genealógica podría otorgar cohesión a un género, si lo miramos de esa manera, ¿no? Tenemos un género de las crónicas de Incas, y cuál sería el punto, ¿no? Por supuesto, hay una cohesión desde el punto de vista temático, pero también narrativo, estructural, que tiene que ver con esta sucesión dinástica, ¿sí? Bueno, el reinado, ¿no?, suele partir con la fundación del imperio, ¿sí?, por parte de Manco Cápac, donde ya se va a producir una gran disputa respecto de esta figura, respecto de las intenciones de esta figura. Si, Sarmiento Gamboa, ¿no?, hace un relato muy negativo, ¿sí?, y muestra intenciones tiránicas en este sujeto, y lo que va a hacer el Inca Garcilaso es, hasta cierto punto, aceptar que Manco Cápac había mentido, ¿no? Probablemente aceptando que había algún punto de razón, ¿sí?, que había mentido, pero, dice el Inca Garcilaso, ha mentido por razones nobles. ¿Por qué? Porque la idea es lograr civilizar, ¿sí?, al pueblo, ¿no?, peruano, para poder justamente llevarlo a otro nivel evolutivo. Muchas parten ahí, casi todas parten ahí, con la fundación, con Manco Cápac, y se prolongan hasta la guerra de Huáscar y Atahualpa, ¿sí?, y la llegada de Pizarro al Perú. Y algunas siguen hasta la ejecución de Felipe Túpac Amaru. Este rasgo estructural nos permitiría deslindar con claridad cuáles obras podemos clasificar como crónicas de incas, ¿sí?, porque hay muchísima documentación que no tiene esta estructura y, bueno, quedaría fuera del corpus, ¿sí? Y quiero mostrarles ahora la lista que he elaborado, en la cual veríamos cuáles son las crónicas. Las leo rápidamente. Juan Díaz de Betanzo están en orden cronológico, ¿no? La suma y narración de los incas, que sería una de las crónicas fundadoras. Pedro Cieza de León, la segunda parte de la crónica del Perú. Bartolomé Las Casas, en la apologética historia sumaria, que propone una versión del Inca, digamos, de Manco Cápac, una versión muy amable, ¿no? Manco Cápac sería un líder positivo que había persuadido a los peruanos, a los indios, de hacer ¿no?, de fundar una especie, una civilización. Hernando de Santillán, en la relación de origen, descendencia, y política y gobierno de los incas. Diego Fernández el Palentino. Sarmiento de Gamboa, ¿sí?, que es una figura en la cual estoy centrado. De hecho, estoy trabajando en la edición crítica de la historia índica. Miguel Cabello Balboa, ¿sí?, la miscelánea antártica. José de Acosta, en el libro 6 de su famoso libro Historia Natural y Moral de las Indias. Blas Valera, que tenemos algunos fragmentos. Otro que es, ¿no?, de las costumbres antiguas de los naturales del Perú. El discurso sobre la ascendencia y el gobierno de los incas. Por supuesto, los comentarios reales. La historia general del Perú, de Murúa. También está la nueva crónica y buen gobierno, de Felipe Guamán Poma de Ayala. Está Herrera y Tordesillas, Juan de Santa Cruz Pachacuti, Fray Antonio de la Calancha, Fernando Montesinos, Bernabé Cobo, Pedro Peralta de Barnuevo, ya en el 18, Jorge Juan y Antonio de Ulloa, José Eusebio Llano Zapata, y terminó con Justo Sagoraura, los recuerdos de la monarquía peruana, o bosquejo de la historia de los incas, ya en el siglo XIX. Sería
la lista que tengo, que seguramente me faltan crónicas por incluir, pero que todas se ajustarían a un patrón genealógico, a una estructura de ese tipo. Ya para ir cerrando, solamente quería incluir esa imagen, ¿no?, de Manco Cápac, ¿sí?, representado por Fray Martín de Murúa, ¿sí? Este es el códice de Getty, donde se cuenta la historia, ¿sí?, que también se repite en la relación de los quipocamayos. Y esta versión cuenta, ¿sí?, que Manco Cápac realmente es un farsante, ¿no? Hubo una planificación hecha con su familia para él aparecer como un ser divino, y por lo tanto se pone una plancha de oro por delante, por detrás, y aparece en un cerro al amanecer y hace que el sol refulja en sus láminas doradas, y de esa manera convence a los indios, ¿no?, de que él sería el hijo del sol. Esta versión, que está en Murúa, también en la relación de los quipocamayos, marca una versión de la historia en la cual, por supuesto, Manco Cápac es un mentiroso. Quiero mostrarles también esta imagen de Jorge Juan y Antonio de Ulloa, ¿sí?, quienes trazan una genealogía que incluye a los incas, luego a los austrias y luego a los borbones, ¿no? Son tres genealogías que están interactuando en la misma imagen. Por supuesto que hay una intención celebratoria de los incas en cuanto antecedentes, ¿no?, de los reyes españoles. Esto va a tener, es un género, ¿no? Esto Capacuna es un género que va a tener bastante tiraje en el siglo XVIII. Ahí hay otra versión. Y les muestro aquí una versión que está en el Museo del Carmen de Maipú, aquí en la ciudad de Santiago, ¿sí?, que sigue, bueno, los mismos lineamientos que señalo. Muy bien, eso es lo que quería, es el PowerPoint que quería compartir con ustedes. Cierro rápidamente. A pesar de la enorme variedad entre las crónicas, ¿no?, podríamos decir, se da este elemento de cohesión, ¿sí?, que sería la sucesión genealógica. Por otra parte, no podemos desentender el hecho de que la conquista consiste, entre muchas otras cosas, en un reemplazo de una dinastía por otra, ¿sí? La conquista la podríamos entender como una transición, un reemplazo, ¿no?, violento, por cierto, ¿no?, de una dinastía por otra, ¿sí? Es decir, la genealogía de los incas sería reemplazada por el poder de la Casa de Austria y más tarde por la Casa de Borbón. Este hecho instala una evidente incomodidad o tensión entre ambas dinastías, la que se va a resolver bajo distintas fórmulas: continuidad y colaboración, en el caso del Inca Garcilaso, en el caso de Bartolomé de las Casas, o bien ruptura, ¿sí?, ruptura insalvable, ¿sí? El ejemplo más patente está en Guamán Poma Ayala, por cierto, en Sarmiento de Gamboa, ¿sí?, o en Fray Martín de Murúa, ¿no?, donde hay una ruptura insalvable, cierta competición, ¿sí?, entre ambas, donde hay una que debe perecer, que debe ser extinguida, ¿no? El mejor ejemplo de esta competitividad y ruptura la vemos en la crónica de Sarmiento de Gamboa, La historia índica, de 1572, en la cual se instala esta competencia descarnada entre los austrias y los incas, ¿sí? De hecho, la historia abre con Felipe II y con un príncipe generoso, parte caracterizando a Felipe II. Voy terminando ya, un segundo. Por supuesto que me he referido a la controversia del héroe fundador, ¿no?, y a la versión gráfica, ¿sí? El concepto de genealogía, entonces, es muy rico en el ámbito cronístico indiano, ¿sí? Y creo valdría la pena, ¿no?, hacer un abordaje de conjunto, ¿sí? No soy el primero en reconocer, ¿no?, la gran diversidad de las obras que he nombrado y las muchas contradicciones que existen entre ellas. Sin embargo, me parece que existe un elemento, una estructura que subyace a ellas, a todas, incluso las más diversas, y es precisamente la genealogía.
Decir genealogía es decir siempre polémica, disputa, contradicción en las versiones del pasado, pero también implica un acuerdo, o al menos una voz que se impone sobre las demás, que triunfa en su afán de establecer una línea dinástica definitiva y bendecirla con la letra escrita del historiador. Me parece que ahí se abre un camino para intentar comprender la literatura indiana, particularmente la crónica, a partir de este elemento de cohesión, que permita delinear con mayor pericia la gran diversidad de fuentes a la que nos enfrentamos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Joaquín. Muy apasionante la propuesta que nos has traído, ¿no? De reconducir una lectura de la historia hacia esa condición genealógica a través de esa herramienta, la genealogía como modo de construir historia. Me parece fundamental, efectivamente, en el caso americano. Bueno, tú lo has ofrecido como una herramienta útil para que los cronistas pudieran de alguna manera comprender lo que tenían entre manos en los espacios de las Indias, ¿no? Pero también como una herramienta útil para que los pueblos conquistados a su vez pudieran incorporarse a la oficialidad europea, ¿no? Me parece muy interesante como herramienta ideológica también. Es un término que tú no has sacado aquí, pero a mí sí que me parece que la genealogía es una herramienta política e ideológica, ¿no? Eh, y es más un constructo, como bien señalabas tú, que, que realmente una verdad per se, ¿no? Una realidad per se. Es un constructo más que una realidad per se, ¿no? Como digo, me parece muy interesante. No sé si hay preguntas, y si no hay preguntas de momento, pues me lanzo yo. Pero como yo tengo esta manía bueno, hegemonizar, ¿no? El diálogo, pues prefiero primero abrir la posibilidad. No, no parece que de momento haya nadie que quiera. Bueno, pues entonces vamos a calentar motores con mi intervención, ¿no? Como digo, me parece interesantísimo, me parece que es necesario, además, como tú señalabas, estudiar las diferencias en el modo de abordar esta dinámica, no solamente en el Virreinato de Nueva España, sino también frente al Virreinato del Perú, sino dentro de los propios virreinatos, dentro de los propios relatos cronísticos. Eh, lo que quizá me pregunto, lo que quizá no veo tan claro es ese concepto de maleabilidad que tú señalas, ¿no? Porque como un género, incluso casi un género narrativo, a mí me parece que es un modo de organizar la historia en un relato, muy bien lo has dicho tú, como tal género narrativo tiene una serie de sevicias, tiene una serie de servidumbres que también has señalado y que obligan enormemente. Por ejemplo, la idea, eso que señalabas del origen prestigioso, ¿no? Que la necesidad de toda genealogía tiene que tener un principio, está obligada a tener un principio y un principio, como señalabas, fundacional, prestigioso, y eso explica pues esas disensiones en la manera de entender a Manco Inca con el que se pelea los cronistas y que produce pues esa excusa un poco futil, ¿no? Un poco que suena un poco a mentirosa, ¿no? Del propio Inca Garcilaso diciendo, bueno, lo ha hecho noblemente, ¿no? O sea, evidentemente es una excusa para que el relato le organice, pero forma parte de esa servidumbre de la genealogía. Si yo no utilizara esa forma de organizar la historia, no estaría obligada a darle ese origen prestigioso a la cadena de linaje, ¿no? Otra servidumbre, y además me parece muy interesante porque en realidad, por ejemplo, para el Inca Garcilaso, el verdadero origen de la genealogía inca no coincide con su principio. No está en Manco Cápac, que está en Viracocha, que es el gran renovador, el gran reformulador, el verdadero, es decir, que la genealogía obliga a un orden temporal que es casi tan estricto como el de la propia historia, con el que el Inca tiene que congraciarse, cuando para él en realidad el origen está en mitad, en media res, ¿no? Realmente la verdadera fundación, la verdadera innovación, lo verdaderamente notable para él es el Inca Viracocha, ¿no? Que sustituye poderes y cambios que en otros cronistas cumple Pachacútec, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh,
pero obliga también a otra serie de, sí, de obligaciones, por ejemplo, a ese sentido biológico de continuidad, ¿no? A esa especie de relación natural por el cual el linaje tiene una continuidad casi biológica, cuando es un constructo narrativo, que no, y que además no se correspondería realmente con lo que pasaba en el espacio incaico. No sabemos cómo se organizaba eso realmente y además oculta de alguna forma. Me parece muy legítimo, quiero decir, pero que me parece también muy legítimo ver en la genealogía lo que este constructo oculta en el relato de lo que estaba pasando antes de la llegada española, ¿no? Por ejemplo, el concepto de diarquía, ¿no? Que la genealogía europea no puede contemplar, pero que sabemos que algunos cronistas perciben. José de Acosta habla de dos incas que se alternan en el poder. Lo señala Tonzu y Dema, que nos hace pensar que no era realmente una genealogía como la que nosotros entendemos en el espacio a partir de los visigodos, ¿no? Eh, y es muy interesante también, por ejemplo, Polo de Ondegardo, que es el que estudia Dubiols, para hablar también de una diarquía de dos incas. Claro, en el constructo occidental de genealogía, la idea de dos monarcas que están compartiendo el poder no entra bien, ¿no? Por eso la relación de la diarquía es casi una excepción en las crónicas. Como digo, solamente Dubiós lo encuentra en Pueblo de Ondegardo y Zuidema lo encuentra en José de Acosta, que curiosamente también nos ofrece una genealogía muy rara, porque son 7 incas los suyos, los de José de Acosta son solo 7 frente a los 12, lo cual nos está hablando de que efectivamente ese constructo de 12 está obedeciendo a un relato más simbólico y mítico, trasplantar a Suetonio que a la realidad concreta, ¿no? Y además en el caso de Acosta es muy interesante porque Acosta incluye a Huáscar y a Atahualpa. Que en cambio otros cronistas consideran el final de esa genealogía y por lo tanto no la cuentan, ¿no? O sea, mi cuestión es esa, mi planteamiento es ese, que me parece muy interesante también percibir lo que la genealogía, la construcción genealógica en cuanto a camisa de fuerza para la relación de la historia oculta y que está también en las propias crónicas, ¿no? Es una propuesta que te hago de Muy lectura a bien. partir Sí, sí, de lo Esperanza. de lo que tú señalabas. Muchísimas gracias por lo que me Y señalas. ujú, Em, sí, claro, estoy pensando en la maleabilidad, ¿no? En la maleabilidad del género. ¿M? Porque efectivamente es una estructura, necesariamente es una estructura, ¿no? Es una estructura, y un antes y un después, vamos pasando de biografía, de una biografía en otra, ¿no? Tenemos esta sucesión, esta línea, todo se ordena y los cronistas deben justamente haberse alegrado de tener un informante que le pudiera decir, le pudiera decir, ¿no? Quién venía antes y antes. Lo único que contamos ahí es con las informaciones de Sarmiento Gamboa, ¿no? Donde dice algunas de esas cosas, ¿no? Aunque cuando nos fijamos con mayor atención, al parecer quería que Viracocha, buscaba que todos acusaran a Viracocha de ser el más malo de todos, ¿no? Pero bueno, ¿dónde estaría esa maleabilidad, ¿no? Yo lo vería, por una parte, en los soportes, ¿no? Puede ser justamente un relato oral, puede estar también en un relato escrito, gráfico, y podemos verlo, por cierto, en un libro, ¿no? En un libro impreso, o sea que soporta en ese sentido diferentes formas de transmisión. ah, Luego, ah, respecto de los géneros, ¿sí? ¿Sí? ujú. No, que ahora lo entiendo, sí, ahora entiendo a qué te referías, a que Ajá. se puede presentar en diferentes soportes, ¿no? Hablabas de casi una maleabilidad material. Sí, una sería eso. Ujú. Claro, claro. De hecho, esta pintura que nosotros vemos, algunos han señalado que esa pintura de los incas estaba en algún punto del Cusco, ¿no? Existía una original que habría sido luego reproducida. Luego los géneros, está un montón de géneros, están cantares de gesta, están romance, están relatos familiares,
en discursos públicos, ¿no? O sea, puede tener géneros literarios, historiográficos grandes, pero también, y esto es lo que creo que sería central, digamos, soporta diferentes interpretaciones. Es decir, vamos a tener el mismo relato genealógico, pero el cronista le puede dar una presentación completamente distinta, dependiendo de cuál es su intención, ¿no? Si acaso, y ahí es donde entra la fama y la infamia, porque la genealogía, al parecer, tiene esa doble dimensión. Eh, Cuando, ¿no? los cronistas quieren honrar esa genealogía, como hace el Inca Garcilaso, nos va a mostrar que cada Inca es mejor que el anterior, hasta que, bueno, llegamos a Viracocha, ¿sí? Vamos a llegar a Pachacuti, cada uno va aportando, vamos en un relato evolutivo, ¿sí? Ujú. Que necesariamente tiene que terminar fuera del mundo inca, ya con los españoles. En cambio, en Sarmiento de Gamboa vamos a tener la misma estructura, sin embargo, haciendo un dibujo descendente. Cada inca es peor que el anterior. Cada inca puede ser más malo, puede buscar mayores formas de oprimir a los pueblos del Perú. Entonces, y el momento más insoportable, ¿no? Es justamente entre Pachacuti y Tupac Amaru, ¿no? Hay un momento en el cual, y Topa Inca, perdón, Pachacuti y Topa Inca, donde va a haber un momento, digamos, de una exaltación del boato, pero todo con fines de dominación. Y eventualmente podríamos tener algunas estructuras que no sean continuas, como Pachacuti, ¿no? Perdón, como podríamos ver en Santa Cruz Pachacuti, donde hay algunos incas positivos, ¿no? Otros negativos, otros idólatras. Es decir, la misma sucesión, pero van a estar cargados con diferentes valores. Eso es el punto respecto de este género maleable, ¿no? Claro, mi suspicacia era más casi, si quieres, ontológica, ¿no? Porque si unimos la idea de genealogía con la idea de los dos cuerpos del rey, ¿no? Ese concepto de Kantorovich, ¿no? Que hay una continuidad de lo real, ¿no? Más allá de la figura en la que encarne, ¿no? La genealogía es una línea obligatoria. Es decir, la continuidad es obligatoria. Me da lo mismo si los eslabones son buenos o malos. Y yo lo que estoy hablando de esa férrea disposición de continuidad por la cual el poder real pasa de un cuerpo a otro, y me da lo mismo en que encarne, ¿no? Que no explicaría fenómenos, como digo, como la diarquía. No podría enlazar con la idea de dos poderes alternándose, ¿no? En el caso, fenómenos políticos que se van a dar en los Andes y que van a pasar desapercibidos, salvo para ciertos cronistas, y que este modelo genealógico va a ocultar. A eso me refería, ¿no? Respecto a tu idea de maleabilidad, yo hablo de una férrea disposición que hace que, bueno, que con una especie de anteojos muy, muy estrictos, el español no vea más que lo que quiere ver, ¿no? O sea, no pueda entender otros conceptos de transmisión del poder, ¿no? Incluso de ruptura de esa transmisión, ¿no? Que seguramente las había y que no podemos, y que no podemos reconstruirlas, ¿no? Salvo en esas excepciones muy, muy extrañas que se dan ahí, ¿no? Pero cambiando ahora un poco de tercio, también te quería preguntar, bueno, es muy fascinante todo el pasado como herencia, el presente como una instancia de transmisión, toda esta idea y cómo este modelo que ya era caduco, ¿no? En el 16 es caduco, se traslada. La idea de poder en Maquiavelo, por ejemplo, es ya otra, está fuera de lo genealógico y que responde también un poco a la idea de la fama y de la idea individual de renacentista. Yo puedo construir mi linaje. O sea, César Borgia, ¿no? Con el Maquiavelo diciendo, bueno, de repente puede aparecer un hombre que construye linaje y que no necesita esa continuidad y que es el problema que ocurre en el Perú con las guerras civiles, ¿no? Cuando se enfrenta lo que llamaríamos una nobleza de linaje con una nobleza de hecho. Esa idea de que mis actos me ennoblecen,
yo puedo construir, puedo sobre mis actos cimentar poder y ya no necesito que el linaje, que es lo que están reivindicando en las guerras civiles peruanas los pizarristas, ¿no? Y bueno, y todos, y los conquistadores el padre del Inca Garcilaso, ¿no? Eh, mm, ¿Cómo entender eso dentro de las crónicas respecto a otro modelo ortodoxo que es el de la genealogía, ¿no? ¿Cómo poder articular esos dos relatos, ¿no? No sé si estás de acuerdo con... Sí, 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 sí. Bueno, efectivamente el modelo, digamos, está desapareciendo en Europa. Vamos a, ¿no? Está el famoso libro de Peter Burke, ¿no? Eh, sobre la idea del pasado en el Renacimiento, la idea del pasado en el Renacimiento, donde nos va mostrando todo lo que pasaba, ¿no? En ese momento justamente con Maquiavelo, con Guicciardini, ¿no? Ideas que van a llegar a, por cierto, Francisco López de Gómara, que está muy al día en las nuevas tendencias, donde se van a buscar las causas. Lo importante son las causas de los hechos, y donde el soporte, digamos, la prueba material tiene que ser un documento, no digamos, un relato oral. El relato oral cae en descrédito. Y donde hay que ordenar las cosas sin caer en anacronismos, ¿no? Donde la idea de cronología va a ser fundamental, pero no una cronología de padres e hijos, sino una cronología de hechos, ¿no? Bueno, al Ujú. parecer, estas ideas son muy pocas, son pocos los historiadores que las tienen tan presentes. Habría que revisar quiénes, ¿no? El giro filológico lo toma, ese sí, no la filología, sí lo toma el Inca Garcilaso, por cierto. También va a estar en otros cronistas, ¿no? La idea filológica. Eh, pero eh, la genealogía como instrumento no estaba, vemos que no estaba completamente descartada, ya estaba de salida, pero tiene su revitalización, digamos, en el caso incaico, en el caso de los incas, los mexicas indianos, me parece justamente por su comodidad, la comodidad que tenían los cronistas de poder encontrar informantes que supieran, ¿no? Que pudieran reconstruir hacia atrás. Y eso, bueno, creo que encontraron ellos, digamos, la utilidad del instrumento, de un instrumento, por cierto, político, por cierto, ideológico, eh, y que no pudieron sustraerse a eso, ¿no? Creo que, y era la única forma, seguramente, la única forma de poder acceder a un pasado remoto, ¿no? Aunque fuera inexacto. Y respecto de la nobleza del linaje, la nobleza de hecho, claro, efectivamente, estamos en un momento en el cual se empieza a valorar los actos propios, la propia fama, la posibilidad de construir un propio destino, una propia vida, ¿no? Independientemente del linaje. Sin embargo, claro, aquí creo que conviene pensar en que los sujetos que van a informar van a ser casi, o sea, los informantes, las comunidades, tanto de incas como de mexicas, como los de Texcoco, sujetos relacionados con las élites, relacionados con las élites, digamos, gobernantes, ya sea en el Perú o en México, y aquellas élites que van a sostener su preeminencia por sobre los demás. ¿Sí? Esto creo que lo podríamos ver también en el Inca Garcilaso, cuando vemos que le molesta mucho que ¿no? Alguien que no es inca, luego en el virreinato se haga pasar por inca, ¿no? Eso es algo que le molesta, ¿no? Entonces, claro, esto también, digamos, es puesto en este momento, siglo XVI, siglo XVII, es puesto en cuestionamiento, pero hay tradiciones muy fuertes, ligadas a las élites, relatos familiares que pasan de generación en generación, que tienen que ver con los linajes. Entonces, sí, son cosas, digamos, quizás estamos justo en un cambio, una transición, pero son elementos, son ideas que no desaparecen. Y la mejor prueba sería que vamos a encontrar tantas crónicas donde eso existe, donde eso está. Claro, lo que me pasa a mí con el Inca Garcilaso es que encuentro que está fuera de esa división que tú nos hacías
el reemplazo de una dinastía por otra, ¿no? Que tú hablabas de dos modalidades, una continuidad, una ruptura, ¿no? Yo creo que el Inca está intentando dar respuesta a ese fenómeno de la nobleza de hecho y la nobleza de linaje y inventa algo que no entra dentro de estas dos posibilidades, que es una tercera vía, ¿no? Que es la creación de una nueva dinastía, en el caso del Inca, cuando él establece esa continuidad entre los godos, Alarico, Hernando de Soto, conquistador del Perú, ¿no? Y sus antepasados incas, ¿no? A partir de esa historia que comenta en la Florida, cuando en la Florida comenta como, bueno, Hernando de Soto ha sido enterrado dos veces, ¿no? Primero ha sido enterrado intentando disimular su lugar de entierro para que no lo descubrieran los indios y al final después deciden hacerlo a la manera en que fue enterrado Alarico, ¿no? Que Alarico, sus seguidores, para que no profanaran su cadáver, los godos vacían un tronco de árbol, ¿no? Meten a Alarico y el tronco de árbol lo sumergen en el río. Entonces, lo mismo van a hacer con Hernando de Soto. Para él, además, Hernando de Soto, amigo de su padre, que ha estado antes en el Perú, es el gran modelo del caballero, ¿no? Entonces, Hernando de Soto enlaza con los godos, con la dinastía española, a través ya no del nacimiento, sino por la muerte, por la manera igual de ser enterrado que Alarico, ¿no? Y el siguiente paso es engarzar ahí la tradición inca con las momias de sus antepasados, que tampoco van a ser profanadas, porque son cuerpos incorruptos que están casi igual que cuando vivían, ¿no? Coincide con la idea de Traslati Imperi, ¿no? Es decir, voy a crear una nueva dinastía que además en la que se pueda generar ese Traslati Imperi que le interesa tanto al Inca, ¿no? Vinculando a Larico, Hernando de Soto y los incas del Perú y generando un nuevo invento, un nuevo relato en el que poder encarnar la Traslati Imperi que le está buscando, ¿no? Te lo propongo como otra genealogía, otra forma de relato Buenísimo. genealógico posible que no es ya ni ruptura total ni continuidad total. Y que además enlaza esa nobleza de hecho que decíamos a través de Hernando de Soto con la nobleza de linaje, a través de la idea de una continuidad, en este caso del poder, eh, por la nobleza del espíritu, ¿no? Y por la conservación del cuerpo del rey, ¿no? Volveríamos con... Entonces creo que el Inca, el caso del Inca y la genealogía del Inca, la construcción genealógica del Inca es un caso aparte que deberíamos leer con cuidado porque también está aparte de la... No es una crónica que esté buscando, una crónica de Provenza de méritos, aunque también lo es, ¿no? Aquí hay otro fenómeno muy interesante, ¿no? Que quizá no vemos bien porque nos parece que está argumentando a favor de lo imperial, pero no, está creando un sistema de relato propio, genealógico, histórico, muy interesante, ¿no? Buenísimo, Esperanza. Sí, sí, me parece que sí, que eso está y que podríamos justamente encontrar esa vía, ¿no? Ellos están intentando crear, ¿no? Algo distinto, algo nuevo y podría haber varios cronistas en esa línea, ¿no? Otro que puede estar ahí también es Cabello Balboa, ¿no? Que termina la miscelánea antártica también, ¿no? Con un ejercicio donde propone un mestizaje. ¿Mm? También está ahí Ujú, Hernando de Soto, ¿mm? Hernando de Soto con la princesa Curiquillor, ¿no? Y que van a tener una hija, Doña Leonor, ¿sí? Que se casa con un escribano y justamente crean un relato amable del mestizaje, ¿no? Eh, donde existe cierto equilibrio y cierta armonía, ¿no? O sea que sí, creo que lo que indicas efectivamente puede ser una solución, ¿no? al relato genealógico, una de las soluciones posibles que hemos dicho aquí. ujú. Genial, no, da para mucho. Aquí nos advertías que es un trabajo en camino y la verdad que tienes un material fabuloso, fascinante. No sé si alguien quiere preguntar, hacer alguna preguntita.
¿Alguien se anima con las genealogías? Todos tenemos un linaje, seguro que todos podemos argumentar algo, ¿no? Incluso eso, argumentar contra las exigencias de tener un linaje, ¿no? La obligatoriedad de tener un linaje como camino de prestigio, de promoción social, de promoción política, de construcción histórica. Em, bueno, muchas gracias, Joaquín, por la presentación. Me voy con un montón de ideas, la verdad, también como para volver a muchos textos. Yo te quería preguntar como si crees que en el caso de Guamán Poma, como esa forma de como hacer referencia a su propia como ascendencia genealógica, tiene sentido también como para legitimarse como, como cronista también. Y si eso tiene que ver con esa tradición europea que él también conoce, o si crees que está más bien vinculado a esa tradición inca que tú señalabas, a ese sentido de la sucesión que era también como propio de la cosmología incaica. Muchas gracias, Javier, ¿no? Bueno, ahí tenemos el proceso del ennoblecimiento, ¿m? Que ha sido tan bien estudiado por Rolena Adorno, ¿no? Cuando vemos que Guamán Poma se ennoblece, ¿m? Se ennoblece en su propio texto, ¿no? Y ahí, bueno, la solución, digamos, que al parecer tiene que ver, según dice Rolena Adorno, con que la idea es que cuando llegue donde Felipe II y después tercero, porque se demoró en terminarlo, ¿no? Terminar su crónica, fuera una conversación entre reyes, una conversación entre príncipes, y hay un dibujo donde aparecen los dos conversando, ¿m? Y él está con ropas de noble, tanto con el rey y en otro momento también entre los indios del Perú. Y bueno, ese ennoblecimiento seguramente habría mucho que decir respecto de su biografía, ¿no? Que nunca fue aceptado y que tuvo unos juicios también por tierras donde que no tuvieron éxito, ¿no? Esa es una dimensión, ¿no? Esa es una dimensión donde, por cierto, el aspecto genealógico toca al autor, al mismo creador de la crónica. Y respecto de la genealogía, ya yendo más atrás, ¿sí? En el caso de Guamán Poma es muy notable cómo él representa a los incas, ¿sí? Porque él representa una ruptura con el mundo preincaico, donde los indios del Perú ya habían, digamos, eh, habían descubierto a Dios intuitivamente, es un desarrollo del saber infuso, intuían que existía un Dios y lo honraban, y hay algunos dibujos. Hay uno donde aparece un indio rezando de espaldas al sol, o sea que no le reza al sol, ¿sí? Y serían los indios, perdón, serían los incas quienes habrían introducido la idolatría en el Perú. Y ahí aparece un personaje que es Mama Huaco, padre de Manco Cápac. Ella es representada como hechicera. Entonces, digamos que la marca de origen ahí es sumamente negativa para los incas. Los incas aparecen como una suerte de accidente en este relato, en el cual Guamán Poma quiere mostrar que los indios del Perú conocían a Dios y fueron interrumpidos, ¿no? Por los incas que introducen la genealogía y luego este saber lo recuperan. Entonces, está por supuesto el mito de Tomé, ¿no? El apóstol Tomé, la cruz de Carabuco. Entonces, bueno, ahí la genealogía propiamente incaica es representada de forma negativa, ¿sí? Algo parecido, no exactamente igual, pero algo parecido también vamos a tener con Pachacuti, con Santa Cruz Pachacuti. Y ahí es donde tendríamos, bueno, estas distintas interpretaciones de la genealogía, la posibilidad de valorarla, de que el mismo cronista la valore de una forma distinta y de forma transversalmente distinta. ¿Nos puedes contar un poquito cómo hace lo que hace Santa Cruz Pachacuti? ¿Por qué es similar a...? Sí, Santa Cruz Pachacuti, me entero que acaba de salir una nueva edición, me alegro mucho.
de Belinda Palacios, con este otro, ¿cómo se llama? Este colega peruano. Salió ahora por Idea, una nueva, Mm, con Fernando Rodríguez Mancilla, hacen una nueva edición que estoy deseoso de verla, de Santa Cruz Pachacuti, ¿no es cierto? Allí también Manco Cápac es un visionario, es una suerte de Moisés y va a hacer unos cantares, son muy, muy lindos, ¿no? Cantares, y en estos himnos, él intuye la presencia de un Dios, se reza y se dirige a Dios, ¿no? Y este saber también porque pasó un apóstol, ¿sí? mm, Napa, y hay una asimilación del apóstol a un Dios prehispánico. Eh, y entonces Manco Cápac tiene este conocimiento y este conocimiento va a ser luego corrompido por algunos incas. mm, Entonces este conocimiento no llega del todo, ¿sí? No llega del todo a los incas recientes, porque hubo, y él dice, ¿no? Tal inca fue particularmente idólatra, ¿no? Y expandió la idolatría en el Perú, por lo tanto, hay una mirada, podemos decir, muy ambigua en la mm, valoración del incanato. ujú. Bueno, muy bien. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Ya, pues muchísimas gracias, Joaquín. Ha sido, la verdad, muy instructivo, muy atrayente, muy seductor tu propuesta. Y bueno, pues agradecerte inmensamente, además, lo claramente que nos lo has expuesto, las hermosas imágenes que nos has brindado, además. Y nos vemos próximamente, como digo, con Caroline, que hablará de gramática. Así que seguimos construyendo el lexicón y, y gracias por la asistencia y gracias por la ponencia, por la charla. Ha sido un placer para mí participar del seminario. Muchísimas gracias, Esperanza. Gracias, Javier, por los comentarios, ¿no? Van a ser sin duda muy útiles para mí y un saludo y agradecimientos a todos los amigos y colegas que me acompañaron hoy día. Gracias, enormes. Pues hasta pronto.